que en lo personal admiro muchísimo y que nos ha permitido a muchos bucear en lugares maravillosos de la historia del fútbol argentino, pero también uno lo admira como ese profesional cabal de la comunicación deportiva e indudablemente es un referente enorme cuando se habla del Club Atlético Platense. Estamos hablando de Alejandro Fabri. Alejandro, bienvenido a Vila Cancha. Te saluda Carlos Zaira junto a Juliana Vigilante. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Carlos? Un gran abrazo, gracias por tus palabras, siempre exageradas un poco, bastante, pero pero nada, bien, acá contento. En un rato me voy al canal, que viene la dupla técnica, justo tengo que estar ahí porque si no, no hacemos la nota. Nada, bien, muy Feliz. contento y feliz, sí, feliz porque se cumplió algo que yo no imaginaba que podía pasar, ¿no? Cuando terminó la fase inaugural del campeonato y quedó tener que jugar siempre de visitante con Racing, River y Argentinos, pensaba yo, al final fue San Lorenzo. Bueno, no imaginé semejante rendimiento del equipo, ¿no? Semejante nivel de juego y merecimiento, porque salvo algunos tramos del partido con San Lorenzo, que fue muy parejo, en el resto fue muy bueno todo y sobre todo reponiéndose a lo que fue el arbitraje de Falcón Pérez en el Monumental, ¿no? Pues sabes, mientras veía el partido de River y Platense, pensaba si te hubiera tocado a vos comentarlo, en qué brete hubieras Mm, estado, ¿no? qué suerte que no estuve, mi Dios. Yo estaba bien, no siempre nos juntamos con mi hijo y con mi nieto a ver los partidos cuando no podemos ir a la cancha, la mayoría de las veces, digamos, porque solo vamos de locales. Y en ese partido puntualmente yo tenía la sensación de que algo iba a pasar, de que algo iba a pasar porque River no podía perder, más allá de que River es el eterno padre de Platense, a Platense le cuesta, no un Perú, un continente ganarle a River siempre, y bueno, computamos con mi hijo 11 minutos seguidos, los últimos 11 minutos en el que no cobró absolutamente nada a favor de Platense, ni un lateral. Bueno, de hecho, el lateral, uno de los laterales fue una de las claves de la discusión, ¿no? Que Falcón Pérez, en complicidad con el juez de línea Bonfá, hicieron en ese partido, que derivó en el penal, hicieron el gol de penal y terminó, y fuimos a los penales. Ahora, Platense en la fase regular tuve la suerte de verlo en Junín. Digo, tuve la suerte porque verlo en cancha uno se da cuenta que es un equipo muy trabajado, muy Mm, trabajado. sí, Eh, y volviendo a la idea de la dupla técnica, es un equipo que tiene muy claro lo que quiere dentro del campo de juego. Tal vez en Vicente Taborda, tal vez en Sapiola haya algún rasgo de cierto vuelo técnico, pero a mí me sí, sorprende lo bien trabajado y lo convencido que estaba el equipo en sus posibilidades. Y no solo en lo que fue la fase final, que fue heroico, y alguno dirá también, che, mirá que a Platense ni Racing, ni River, ni San Lorenzo, y menos la final con Huracán, lo atacaron. Cosani tuvo poco trabajo en los 4 partidos. Digo, qué trabajo notable también en la captación de jugadores, porque fue un equipo armado a la altura de esas necesidades que tenía Platense. sí, Platense perdió al inicio de la temporada, perdió a Mateo Pellegrino con sus 15 goles, que se volvió a Vélez y fue vendido al Parma, perdió a Marcich, el lateral izquierdo, que lo compró Lanús, y también se fue el capitán, Gastón Suso, que fue tentado por Gimnasia con un sueldo imposible de pagar por Platense. A Suso lo reemplazaron con Salomón, que había sido su suplente, no había jugado casi nunca el año pasado, y la verdad que formó una dupla bárbara con Vázquez. Marcich, el reemplazante fue Jonathan Bay, pero se rompieron ligamentos cruzados, y estaba como reserva el chico Silva, que vino a préstamo de San Lorenzo, pero después de tener un buen campeonato en Atlanta, en el Nacional B. Y el otro lugar de la cancha que faltaba era el de Mateo Pellegrino, que no lo podés reemplazar, no podés traer alegremente un jugador de 15 goles en el fútbol argentino. Entonces, bueno, se reciclaron Lotti, Ronaldo Martínez, Taborda jugó un poco más adelantado, después llegó Cervera de central, pero no anduvo, un jugador chileno, Maxi Rodríguez de Huachipato, que tampoco anduvo, y bueno, armaron lo que podían,
y la verdad que además de eso, la gran incorporación que hizo Platense fue Rodrigo Herrera, el mediocampista central que se alterna con Pico en esa presión permanente que hace Platense, y que se tuvo que acostumbrar a un equipo donde no le cobraban todo a favor, ¿no? Porque venía de Barraca Central, fue otra cosa. Herrera y Pico por el medio, Sapiola y Mainero por las bandas. Lo de Mainero, uno lo vi mucho tiempo en Sarmiento, sabía de su despliegue, pero claro, ahora tiene otra visibilidad también. Claro, por supuesto. Fíjate que inclusive Sapiola ha jugado, siempre ha entrado en el segundo tiempo. ¿Por qué? Porque la dupla no quiere resignar jugar con dos delanteros. Si ponían a Taborda y dos delanteros, como lo han hecho en casi todos los partidos, quedaba un costado de la banda, una de las dos bandas, vacía, sin cobertura. Y eso fue lo que pasó en varios partidos. Por eso Taborda ha tenido que deslomarse realmente, dejando de lado tanto intento de jugadas preciosistas, interesantes, muy lindas a la vista, pero que a veces generaban contraataques con esta idea de los caños, de los túneles o de los sombreritos. Bueno, lo han hablado mucho con la dupla y Taborda aceptó el reto, es muy joven, tiene 23 años, de jugar por lo menos la mitad del partido casi como un volante izquierdo, siendo derecho, delante de Silva, que quedaba solo. Y bueno, más o menos así se fueron componiendo y salió lo que salió, con un chico saborido que ha demostrado su evolución, viene de jugar en General Caballero de Paraguay, jugadores que han rendido en un nivel muy alto. Ronaldo Martínez, yo no sé si lo es, pero si no es el mejor, es uno de los mejores cabeceadores que tiene el fútbol de ataque, no tanto en el cabezazo al arco, sino cómo baja la pelota, cómo acompaña a los compañeros y los habilita de cabeza. Sí, aparte, a ver, Platense tiene delanteros que son verticales. Nombraste ahí Sí. a Rolando Lotti, otro delantero vertical. Sí, le falta un poco de gol a Lotti, ese es el problema que ha tenido. Erró un penal, metió un par de tiros en los palos, le falta un poco de gol. Pero bueno, Taborda lo compensó a Lotti. Taborda no es un jugador de hacer muchos goles, pero en este campeonato metió 5. Uh-huh. Y si no es Ronaldo, es Mainero. Y bueno, el equipo funcionó con una precisión bastante buena. El primer partido con Racing, yo me sorprendí absolutamente porque Maravilla Martínez no pudo patear al arco, no pateó un solo tiro, por ejemplo, ¿no? Sí, se lo vio un Racing frustrado en ese sentido, que me parece tiene que ver con que fueron, no sé si rivales que subestimaron a Platense, lo digo también por River, en el siguiente partido, pero Sí. por ahí no dimensionaron el trabajo que tenía Platense. Hay también un componente, ¿no? Porque puede haber mucho trabajo en la semana y eso se nota, que fue el coraje. Uno lo veía a Platense, era un equipo con coraje, con esa determinación de coraje de llegar hasta donde podía llegar. Uno lo veía así desde afuera. Y llegó un momento, me parece que llegó el partido con San Lorenzo y era la oportunidad histórica. Y creo que ahí hubo también un convencimiento en el mundo platense. Vos nos dirás, Alejandro, de esta es la posibilidad. Ahora sí llegó la posibilidad. Bueno, había un temor especial con San Lorenzo porque San Lorenzo es uno de los 3 equipos a los que Platense no les pudo ganar desde que volvió a primera. Uh-huh. Inclusive en el mismo campeonato, en la primera fase, San Lorenzo le ganó a Platense un partido con un penal cobrado, que la jugada fue afuera del área y el árbitro cobró penal, Araza, y el VAR la gente del VAR le dijo a Araza, bueno, para nosotros es afuera, decidís vos. Y cobró adentro, y Bombergar hizo el gol de penal sobre la hora y ganó San Lorenzo 2-1. Perdón por la tos, pero ayer nos congelamos esperando el avión ahí en Santiago del Estero. Era la duda. Bueno, a San Lorenzo se le ganó, Falcón Pérez le quitó a Platense la chance de ganarle a River en el partido, porque dio 13 minutos y en el minuto 12 y medio cobró el penal para River, y la verdad que con Racing y con Huracán fue bastante más claro todo, ¿no? Con un detalle, la dupla usó a los mismos jugadores, o sea, jugó con un equipo, con el mismo equipo todos los partidos, los 4 partidos de la fase final, y los jugadores que entraron fueron siempre los mismos 5. Elizalde por Silva, porque Silva estaba amonestado y tuvo la marca de Mastantuono, que anduvo muy bien. El otro día ganó y perdió con Masanti. Entonces entró Elizalde
para poder pegar alguna patadita que ya no podía pegar Silva, pero además para marcarlo al delantero más peligroso de Huracán. Después entraba Orsini adelante, entraba Llor, que es un torbellino de mucha velocidad, pero de poca habilidad para manejarse muchas veces, y después había alguno más, bueno, ahora no me acuerdo quién fue el otro cambio, cuál fue el otro cambio, estoy pensando, Sapiola, claro. Que entró, claro, vos fíjate, entró Orsini contra Racing, gol de Orsini, entró Sapiola contra San Lorenzo, gol de Sapiola, Llor entró contra River, el quinto penal lo hizo Llor, cosa que a mí me generó casi un preinfarto cuando vi que Llor iba a patear el último penal. Pero bueno, lo pateó muy bien. Lo pateó bien, Alejandro, lo pateó con aplomo. Sí, lo pateó bien, y además el árbitro el VAR tuvo la dignidad de demostrar que estaba alguien atento, y le avisaron a Falcón Pérez que Armani se había adelantado en el tiro de Sapiola. Por lo menos hicieron repetir el penal, fue algo, ¿no? Estamos hablando con Alejandro Fabre de este campeonato Calamar. Te invito a ver, no sé si en la polémica, pero sí en algo más profundo, y yo sé que te interesa discutir cuestiones que tienen que ver con nuestro fútbol. ¿Sabes qué sensación me queda con esta cuestión del campeonato de Platense? Que algunos dicen, fue campeón por este tipo de campeonato, por esta organización de campeonatos con playoff. Y por otro lado yo digo, está bien, este tipo de campeonatos le da posibilidades a la mayoría de los clubes de consagrarse campeón. Ahora también veo, y esto tendría que ser un mea culpa de un sector importante de la prensa, y lo digo desde adentro, que en muchos casos no se comprende cómo han crecido algunos clubes. Que los clubes ya no son tal vez esas 11 camisetas, una sede social y no mucho más. Que la estructura de muchos clubes en la Argentina cambió radicalmente en los últimos años, y que esa modificación de estructura, ese cambio de mapa del fútbol argentino, es parte también de un Central Córdoba campeón, de un Patronato campeón de Copa Argentina, de un Platense campeón de Primera División. Doy 3 ejemplos de los últimos años, Alejandro. Sí, también podés poner a Colón, a Tigre, que han ganado. Sí. Por supuesto. Lo que pasa es que hay un sector del periodismo, un sector que no es menor, que cree que el fútbol es el fútbol de la Liga de la Liga Española, de la Italiana, donde siempre los mismos son los que pelean los títulos. Entonces creen que ese sería el verdadero sentido del fútbol, y practican un clasismo futbolero. Siempre, si es un equipo que no es de los más grandes, siempre es un equipo bien armadito, parejito, que privilegia el cuidado de su arco, y que cuando ve la oportunidad, pero bueno, hay muchos periodistas que son hinchas de esos equipos y que abonan el terreno para esos equipos. Después, si pierden o si son superados, bueno, tuvieron una mala tarde, le faltó tal jugador o tal otro. En la primera fecha del campeonato, Platense recibió a River en Vicente López. El partido, yo fui a verlo, el partido fue flojo, aburrido, con pocas situaciones de gol, sobre todo porque Platense hizo gol rápido por un error de Armani y le cedió la pelota a River, y River prácticamente no llegó, tuvo 2 chances nada más, terminó empatando a 3 minutos del final. La queja de Gallardo cuando terminó el partido fue que no entendía cómo Platense no había regado la cancha. La verdad me resultó una tontera, y además pensando, claro, vos regás la cancha en el Monumental, tenés un césped diferente al de todas las demás canchas, eso lo dicen todos, y pretendés que el equipo que hace de local te riegue la cancha para que vos juegues mejor. Bueno, nada, entramos en una etapa de declaraciones. Después Gallardo rebobinó en otros partidos donde River no rendía, empezó a contestar de otra manera, y bueno, en el partido con Platense, que terminó definido por penales, fue más leal, o en todo caso más sincero, diciendo que River no había podido, lo mismo que dijo Kudelka, River no había podido entender qué le plantea a Platense y superarlo, ¿no? Y bueno, finalmente reconoció que el rival fue, no sé si mejor de lo que esperaba, pero en todo caso, si lo subestimaron, se cuidó de decirlo. Bien, es interesante esto porque
Lo mismo que planteó Gallardo en el partido, en el Monumental. Recuerdo la declaración en el estadio Ciudad Vicente López. Me acuerdo que también lo charlamos aquí en Avila Cancha y nos parecía llamativo, ¿no? Te tengo que poner como local las condiciones que vos querés como visitante del campo de juego. Es Sí, increíble. Es muy lógico también de otras latitudes. Vos sabés bien que esto en Europa sucede y es parte también del debate, ¿no? Hay un espectáculo que está preparado desde toda la liga para ciertos clubes y se plantea así. Ahora, volviendo a Platense en sí como institución, Platense vivió 22 años en las catacumbas, entre el 99 y el 2021, con un paso muy prolongado por una tercera división, por una B metropolitana, que bien sabemos, Alejandro, que es una categoría complicadísima. por Me supuesto, imagino, por Alejandro, que en supuesto. esos tiempos, ¿no? de transitar el ascenso y con el paso de los años, este sueño de primera división, que siempre imagino que estuvo latente en el mundo platense, se convertía casi en una quimera, en algo absolutamente alejado de las posibilidades y de la realidad. Por eso también me parece tan intenso y tan interesante lo que se vivió el domingo pasado. Claro, Carlos, para pensar en la vuelta primera tenías que abandonar rápidamente la B Metropolitana. Platense armó un equipo de Nacional B para intentar ganar la B Metropolitana, lo consiguió, pero en un partido de desempate en tiempo suplementario con Estudiantes de Buenos Aires. Le costó muchísimo. Platense era el equipo, digamos, más poderoso, entre comillas, de la categoría, y bueno, siempre había algún partido en el que no ganabas como pensabas que ibas a ganar, rivales que se te meten atrás, lo de siempre, ¿no? Goles cerrados. Bueno, ascendió, mantuvo casi todo el equipo que logró el ascenso en la cancha de Lanús en mayo del 2018, y de ahí para acá se planteó la vuelta primera. La B Nacional también es durísima, también es muy complicada. De hecho, armó un buen equipo platense en la vuelta, perdió sin ninguna cosa rara con Central Córdoba de Santiago, había empatado en Santiago y perdió de local con un gol de otro planeta. Y en el siguiente año, cuando estaba bien encaminado, ocurrió lo de la pandemia. Y bueno, ahí se armó un campeonato aparte, de menos fechas, y ahí el equipo estaba muy bien preparado. Por supuesto, es platense, entonces no ganó el campeonato, se suponía que iba a jugar la final con Estudiantes de Río Cuarto, perdón, con Sarmiento de Junín. Sin embargo, el acuerdo entre Estudiantes de Río Cuarto y Agropecuario le permitió al equipo cordobés llegar a la final porque metió 3 goles en 20 minutos, un partido que vio todo el mundo. A mí me pasó una cosa curiosa. Al otro día, Platense le ganó a Temperley 2-1 de local, y si Estudiantes ganaba por más de 3 goles, se clasificaba Estudiantes de Río Cuarto. El partido iba 1-0, terminó el primer tiempo, y en el segundo tiempo fue televisado el partido. Bueno, se notó claramente, inclusive en un par de escenas graciosas o tragicómicas del partido, se vio como los muchachos de Agropecuario le facilitaban la tarea al equipo de Río Cuarto. Cuando terminó el partido, Estudiantes se clasificó para jugar con Sarmiento, que terminó ganando por penales el ascenso. Yo mandé un tuit y puse, en un rapto de bronca además también, pacto entre sojeros. El acuerdo entre Estudiantes y Agropecuario posibilitó, no me acuerdo qué otra Sí, sí, cosa puse, pero me acuerdo bien de la situación, Alejandro. bueno, al otro día estábamos almorzando con mi mujer, suena el teléfono y atiendo, y me dice la persona que me llama, me dice, ¿hablo con Alejandro Fabri? Sí, sí. Bueno, mira, soy Bernardo Gorbocopatel, soy el presidente de Agropecuario. Me molestó mucho tu tuit, yo quería aclararte que nosotros no somos ojeros, somos transportistas. Ah, bueno, le digo, me quedo tranquilo. Y me dice, y además, yo no tuve nada que ver en esto, como reconociendo Claro, implícitamente que había habido algo, ¿no? la situación, claro. Nosotros le íbamos a dar un premio al equipo si no perdía el partido, pero bueno, alguien se adelantó, me dijo, y eso es lo que pasó. Bueno, me pareció una cosa absolutamente insólita, ¿no? Después Platense llegó a la final y pudo ganarle por penales, pudo vengarse, entre comillas, digamos, de Estudiantes de Río Cuarto, ¿no? Y a partir de ahí sí se empezó a construir el tratar de mantener a Platense en competencia en primera con el esfuerzo de los dirigentes, que es un grupo de dirigentes que está desde hace 8 años justamente,
que ha cerrado la grieta política, hay gente de distintos sectores, pero son todos conocidos entre ellos, muchos que son vecinos de Núñez o de Saavedra, y bueno, se llevan bien hasta el día de hoy, y eso funciona. Que no es poco. Eh, y pensaba mientras te escuchaba, Alejandro, que, y yendo un poquito a la historia, Mm, que seguramente habrá mejores equipos de Platense, ¿no? Cuando hace un sí, recorrido de 120 años, pero este se fue el que se consagró campeón. Qué claro, curioso, ¿no? claro. Y bueno, digamos, Platense tuvo otras chances de salir campeón en el año 67, el famoso partido que perdió con Estudiantes 4-3, en el 70 que quedó a 2 puntos de Independiente, los jugadores hicieron huelga por falta de pago y perdieron los 2 partidos que jugaron a continuación del levantamiento de la huelga. En el 94 fue primero hasta la fecha 13, con Espina goleador del campeonato, y se cayó insólitamente en 2 partidos de local y perdió la chance de alcanzarlo al rojo también. Bueno, hubo varias situaciones y a lo mejor esta era la más impensada. Y bueno, llegó el título ayudado por equipos que tienen más prestigio, más historia, pero no mostraron gran cosa en la cancha, ¿no? Ujú. No, Platense, reitero, no tuvo mucho, más allá de del peso específico de Racing, de River, de San Lorenzo y el propio Huracán, que poco mostró el globo de lo que habíamos visto frente a Central e Independiente en condición de visitante. Huracán, disculpe, Platense no sufrió mucho en ninguno de los 3 Sí, partidos, ¿eh? Y te llevo a la bueno, última, Alejandro, la última, o sí, la penúltima. Cuando Tello levantó los brazos y finalizó el partido, imagino, Alejandro, que llegaron a tu mente un montón de recuerdos, de sonidos, de palabras, de abrazos, de quienes ya no están, pero también me decís, voy con mi hijo y con mi nieto, ¿no? Esta cuestión claro. del trasvasamiento generacional en este caso. Vos sabés que escribí un tuit también que decía 2 días antes, yo no fui a la final del 2023 a Santiago, tenía demasiados indicios para saber que Platense no iba a ganar el partido, por situaciones de poder, de diferencias de clubes, la vinculación de la gente de Central con el presidente de la Conmebol, bueno, varias cosas que se dieron en el partido finalmente, ¿no? Cuando terminó el partido, en el tuit puse que yo iba a ir a Santiago con mi hijo y mi nieto, pero iba con mi viejo y con mi abuelo al lado mío. Y bueno, fue un poco así. Allá había mucha gente, más gente que en el partido del 2023, a pesar de que programar un partido en la Argentina de hoy, un 30 de mayo, cuando la gente no cobró a 1.500 kilómetros de distancia, 1.200, era un imposible para muchos hinchas que no han ido, que no han podido ir por la falta de dinero. Eh, y me acordé a mí me viene mucho a la memoria mis tiempos de ir a Manuela Pedraza y Kramer con mi papá. Platense, cuando perdió Platense la cancha de Manuela Pedraza, yo tenía 16 años, o sea, me acuerdo bastante, he ido muchas veces, ¿no? Al mismo tiempo mantengo diálogo con Néstor Subiat, con Carlos Bulla, que son ochentosos, están en perfecto estado mental. Subiat escribe, no te digo todos los días, pero casi, desde Francia, donde vive, y estoy en un grupo de WhatsApp donde hay muchos exjugadores de Platense que sienten la camiseta, en muchos casos porque han salido del club de las inferiores, ¿no? Bueno, el otro día la gente lo vio a Marcelo Espina, que no se puso a llorar de milagro en la tele, ¿no? En ESPN, recordando a Ujú. su padre, que fue un gran entrenador de las divisiones inferiores. Y así Escoto, Espontón, que está en el Linquenio ahora, el Chicho Gaona, bueno, muchos jugadores, ¿no? Que tienen una gran parte del corazón con los colores nuestros porque han salido de ahí. Y no soy un tipo que exteriorice mucho a esta edad, ya me siento medio ridículo si hago alguna cosa exagerada, pero el abrazo especial, por supuesto con mi hijo y mi nieto, pero un par de abrazos con amigos de Platense, a los que veo de vez en cuando, pero que vivimos lejos, no podemos decir, nos juntamos en el bar de la esquina porque uno vive en Escobar, yo vivo en Caballito, bueno, pero que me han acompañado a lo largo de toda mi vida en diferentes momentos y que estaban ahí con la misma sensación que tenía yo, ¿no? Mi viejo hacía el programa Habla Platense con
Mi viejo era técnico en aparatos ortopédicos, de periodista no tenía nada, escribía poesía, hizo un par de libros, pero nada más. Y Julio Krause, que era el hombre que estaba al lado de él siempre, que vendía repuestos de autos. Bueno, el hijo de Julio y yo tenemos la misma edad y nos encontramos en la tribuna, donde íbamos hace 60 años en Manuela Pedraza a compartir los partidos, mientras nuestros viejos estaban ahí tratando de anotar lo que pasaba en el partido. Esas cosas son intransferibles. Una belleza. Alejandro, ahora sí la última. Junto a Nehuen Ríos teníamos una duda, y vos sos la persona que la puede resolver, ¿no? A ver. Es estadística, es puramente estadística. A ver, Nehuen, la duda que teníamos era con la dupla técnica. Si es la primera dupla técnica campeona en el fútbol argentino. ¿Sé por qué tenemos la duda? División, sí, de primera división es la primera dupla. A ver, hubo un antecedente que fue la dupla de Mostaza Merlo y el Beto Alonso en River en el 89-90. No llegaron a terminar la temporada. Claro, porque también está López Caballero, que dirigieron Quilmes en aquel Metro del 78. Sí, pero dirigieron los primeros partidos, después llegó el Piojo Judica. Claro, estadísticamente, ¿se cuenta o no se cuenta? Y bueno, es una discusión que puede tener cualquier tipo de respuesta. Yo me inclino a pensar que se los puede mencionar, pero el mérito se lo lleva el que tuvo el peso de la campaña. Bien, es decir, bien. Digamos, Judica no es que dirigió las últimas 5 fechas, dirigió buena parte del campeonato. López y Caballero salieron campeones con Banfield en la B del 73 y con el Gran Deportivo Español del 84. Entonces podemos decir que la dupla Gómez-Orsi es la primera dupla campeona de primera división del fútbol argentino. Sí, lo que te terminaba de decir de River, de Merlo y Alonso, es que en realidad Alonso prácticamente no actuaba como entrenador, daba algunos consejos y nada más. El peso lo tenía Mostaza Merlo, no hubo otra cosa. La ventaja que tienen Orsi y Gómez es que hicieron las inferiores en Platense. Gómez, al que todos le decíamos Canú, era el apodo que tenía, no se parece mucho a Canú, pero bueno, era el apodo. Era un defensor duro, áspero, que jugó cuando Platense bajó a la B Nacional, 2 años y medio, compartía la categoría de inferiores con Gonzalo Vergesio, y bueno, después se fue a jugar por el ascenso, distintos clubes. Orsi no llegó a primera, hizo inferiores, había hecho inferiores en River también, tuvo una lesión de rodilla y dejó. Y el ayudante de campo, Walter Zunino, Platense lo hizo debutar antes de descender, después lo vendió a Italia, al Lanerossi Vicenza, después Walter volvió y jugó en Olimpo, jugó en varios clubes, en Aldo Civi, le ganó a River, Aldo Civi le quitó el invicto en la B Nacional con gol suyo. ¿Sabés qué ha sido Walter Zunino? Un compañero de tribuna mío, iba siempre a la tribuna cada vez que Platense jugaba en Vicente López, o sea, están muy identificados los tres con el club y llegaron realmente en el momento justo. Alejandro, te mandamos un abrazo grandote aquí de la gráfica, de Abrir la Cancha. Nos sumamos a la emoción, si bien no tenemos el corazón calamar, cómo no sentirnos empáticos ante lo que fue la búsqueda de una vida, de una institución y también de todos ustedes, los hinchas de Platense, que no bajaron los brazos. Te digo una cosa más, Carlos, te digo una cosa más, discúlpame, yo me la paso diciéndolo para que la gente lo tenga en la cabeza. Yo siempre trato de estar actualizado, de ir actualizando tablas, posiciones, distintos tipos de tablas, ¿no? La tabla de puntos de todos los tiempos del fútbol argentino la actualizan muchos, está la página Promiedos y hay distintos lugares, donde vos tomás los partidos que juega cada equipo en primera división y le vas sumando los puntos. Desde 1893 hasta hoy han jugado en primera 169 equipos. En la tabla total de posiciones, Platense está en el puesto 15. Lo curioso es que del primero, que es River, del segundo, Boca, hasta el número 22, todos los equipos habían ganado o un campeonato o una Copa de Liga. Platense no había ganado nada. Había que solucionar, había que resolver ese casillero pendiente y afortunadamente fue ahora. Ahora Platense tiene ya su estrella y está además muy cerca de pasarlo a Ferro, que insiste en quedarse en la B, cosa que es inentendible, y quedar en el puesto 14 de la tabla de posiciones de la historia, que es algo realmente muy importante, ¿no? Para dimensionar la importancia de Platense en el fútbol argentino, el último chico que le tocó perder la categoría luego del cisma del 31.
para que también dimensionemos lo que ha significado, lo que significa Platense para el fútbol argentino. Alejandro, gracias de corazón con estos minutos largos que nos brindaste aquí en la gráfica de Vila Cancha. Un abrazo grandote. Siempre es un gusto hablar con vos, Carlitos. Gracias. Ahí pasó Alejandro Fabri, un gusto grande que nos dimos en esta tarde de Abrir la Cancha.